Buenas tardes. En esta ocasión vamos a empezar con una nueva serie. Esta serie está titulada Extrayendo los tesoros de Mateo. Y nuestra primera enseñanza lleva como nombre la genealogía de Jesús. En esta ocasión vamos a estudiar lo que es el libro de Mateo. Si son tan amables de ir al libro de Mateo en sus Biblias, al primer capítulo. Antes de entrar de lleno en nuestra escritura, quiero hacer una referencia en los acontecimientos y eventos que sucedieron en el intervalo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Desde que Nehemías y Malaquías hasta los días del nacimiento de Jesucristo transcurrieron alrededor de 400 años. En estos 400 años hubo demasiadas cosas por las cuales pasó la nación judía. De hecho, después de que Malaquías habló, la conexión que había con Dios se había cortado. Digamos como ahorita, el Wi-Fi estaba fuera de alcance. O sea que ya no, Dios dejó 400 años de comunicarse con la humanidad. Y esto fue entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento terminó el imperio medo-persa como poder dominante, pero también los egipcios sobresalían como poder político. Al comienzo del Nuevo Testamento, Roma se constituyó en el poder como soberano mundial. Hay unas fechas que les quiero mencionar que resaltaron en este intervalo del Antiguo y el Nuevo Testamento. Una de ellas fue el año 480 a.C. Jerjes, el rey persa, había ganado una batalla sangrienta en contra de los griegos en Termópilas. Para los que vieron la película de 300, ya más o menos saben de qué estoy hablando. Eso es lo que sucedió en esa época. Pero tiempo después, este rey fue derrotado en Salamina. Ahora, en el año 333, vino el macho cabrío, con el cuerno que resaltaba en medio de sus ojos. Este es el que se anuncia en la profecía de Daniel 8, quien sería Alejandro Magno. Alejandro Magno llevó a los griegos a ganar la batalla en contra de los persas. Después, en el año 332 a.C., Alejandro Magno visitó a Jerusalén. Pero no asoló a esta ciudad, porque se le mostró la profecía que hablaba acerca de él. Esta ciudad era una de las pocas que Alejandro Magno no había asolado en ese tiempo. 10 años después, Alejandro Magno murió en Persia. Al parecer quería mudar su sede a este lugar. En el año 320 a.C., Judea fue anexada a Egipto. Y en el año 170 a.C. ocurrió una gran tragedia al pueblo judío. Pues Antíoco Epífanes hizo gran daño a este pueblo. Saqueó los santuarios, mató a miles de judíos y a muchos otros los llevó esclavos al exilio. También decretó una orden para que los judíos dejaran sus tradiciones y se dedicaran a vivir como los paganos. Pero lo peor que hizo este hombre fue que denigró el altar ofreciendo carne de cerdo. Y también hacía a los mismos judíos ofrecer carne de cerdo a los dioses paganos. Esta fue una gran tragedia que hubo para el pueblo judío. En el año 63 a.C., Pompeyo conquistó a Jerusalén. Ahora tenían ya un nuevo reino, un nuevo rey. Era diferente a todo lo que habían tenido anteriormente. En el año 4 a.C. nació Jesús. Yo sé que todos van a decir, ¿cómo antes de Cristo y nació Jesús, verdad? Pero sí, en el año 4 a.C., bueno, entre el año 4 y el 6 nació nuestro Señor Jesucristo. Ahí se los dejo de tarea para si lo quieren investigar. Cuando se terminó la conexión que tenía Dios con el hombre, al entrar al Nuevo Testamento,
se le apareció el ángel del Señor al sacerdote Zacarías, mientras estaba parado en el altar a la hora de la oración. Este anunciaría el nacimiento de Juan el Bautista, quien sería el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante tiene mucha importancia este hombre en este evangelio. Ahora, emergieron demasiados grupos durante este tiempo, pero los podemos dividir en 4 grupos. Uno de ellos eran los fariseos, otros los saduceos, otros los escribas y también los herodianos. Los fariseos eran políticos dominantes. Estos defendían la forma de vivir judía en contra de toda influencia extranjera. Eran legalistas estrictos que creían en el Antiguo Testamento y eran nacionalistas en cuestión de la política. Ahora, en estos tiempos a esa gente le podríamos llamar fundamentalista, hablando religiosamente, y les podríamos llamar derechistas, hablando políticamente. Esta gente era política religiosa. Muchos de estos los podemos encontrar en Roma hoy en día, si saben de qué estoy hablando. Ahora, el segundo grupo era el grupo de los saduceos. Estos eran los ricos, los que se inclinaban a la vida social, los que trataban de desprenderse de toda tradición. A ellos no les importaba nada que tuviera que ver con la religión. Ellos lo que trataban de hacer era desprenderse de todo eso porque no creían en lo sobrenatural. De hecho, estaban en contra de los fariseos. Este era el segundo grupo. Ahora, los ateos hoy en día, estuve viéndolo otra vez en el internet, que hay uno que se llama Bradley Wright. Este es un sociólogo de la Universidad de Connecticut y escribió un libro que se llama Los cristianos son hipócritas, llenos de odio y otras mentiras que han dicho. Qué feo nos ataca, ¿verdad? Eso sí suena demasiado feo. Dice que somos hipócritas, pero yo les voy a dejar a su criterio que entiendan esto que voy a decir. Este comentario me hizo acordarme de la mujer viuda pobre. Todos en ese tiempo estaban dando las millonadas, dinero y hacían grandes ofrendas, pero esta mujer solamente dio 2 monedas, lo único que tenía, nada más, pero lo dio de corazón. Y Jesucristo dijo que había dado más ella que los demás. Todavía las migajas siguen cayendo de la mesa. Ahora, yo les aseguro que estos hombres siguen dando sus migajas, pero si les pedimos sus riquezas, no las van a dar. Así que se los dejo a su criterio. El tercer grupo es el grupo de los escribas. Este grupo eran los intelectuales, los que les gustaba escudriñar la palabra y se preocupaban demasiado en la palabra. Tanto se preocupaban que no le tomaban asunto a lo espiritual. Y hoy en día es un gran peligro eso, en verdad. Porque muchos se dedican a estudiar, pueden saber acerca de todos los temas que aparecen en la Biblia, del nacimiento de Jesucristo, de la crucifixión, de la resurrección, del anticristo, de la predestinación. Pueden saber absolutamente todos los temas que aparecen en la Biblia, pero si no los hacen parte integral de sus vidas, entonces de nada les va a servir. De nada sirve tener todo el conocimiento si no lo aplicamos a nuestra vida diaria. Estos eran los escribas. Solo se preocupaban por la letra. Ahora, el cuarto grupo era el grupo de los herodianos. Estos eran un partido político que favorecía al déspota Herodes el Grande y a sus hijos. Este grupo de gente no le importaba otra cosa más que mantenerse en la línea del gobierno. Ellos simplemente estaban esperando el tener un puesto para estar en el gobierno. Y no les importaba otra cosa más que eso. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos al principio los 4 evangelios. El evangelio de Mateo,
el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. Todos estos son importantes, pero me acordé de algo. Cuando recién empecé a estudiar el Nuevo Testamento, me puse a estudiar lo que es Mateo, lo que vamos a estudiar hoy en día. Y llegué a la conclusión de que ese libro no era para mí. Eso fue hace muchos años, obviamente. ¿Y por qué? Porque al principio de Mateo empiezan las genealogías. Y leí alrededor de 15 nombres y me aburrí porque no le entendí nada. Y es que hay una mala distribución de parte de los encargados de las iglesias para los miembros de las iglesias. Pueden empezar en cualquier otro de los evangelios. El evangelio de Mateo fue escrito en hebreo y fue escrito para los religiosos, fue escrito para el pueblo israelita. Marcos fue escrito para los romanos. Los romanos creían que con el poder, la ley y el orden podían controlar el mundo. Pero tiempo después se dieron cuenta de que no era así. No se podía controlar el mundo tan solo con la ley y el orden. Y es que sí es bueno en realidad. La ley y el orden son buenas. Ahorita vamos a ver por qué. El Evangelio de Lucas fue escrito para el griego, para el pensador, para el intelectual de aquel tiempo. El Evangelio de Juan fue escrito directamente para los creyentes e indirectamente para el oriente, para millones y millones de gentes que clamaban por liberación. Y hoy en día todos clamamos por liberación. Ya la tenemos. Simplemente hay que aceptar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, nosotros no necesitamos religión, ¿verdad? Nosotros no necesitamos religión. Nosotros necesitamos a Jesucristo. Nosotros tampoco necesitamos creer en alguien que cree en el poder, que con el poder se pueden solucionar las cosas, sino que necesitamos a alguien que tiene el poder, para controlar y para aplicar orden. Eso es lo que necesitamos. Ahora, los pensadores, los intelectuales, necesitan a alguien que llene sus necesidades mentales. Y ese también es nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Los creyentes y también los incrédulos necesitamos a alguien que muera por nosotros para que perdone nuestros pecados y nos libere. Ese alguien es nuestro Señor Jesucristo también. Amén. Bueno, esto era la referencia acerca del intervalo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora vamos a entrar de lleno en lo que es nuestra escritura. Vamos a empezar estudiando el primer versículo de Mateo capítulo 1. Aquí nos dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Libro de la genealogía de Jesucristo es una palabra peculiar de Mateo. Esta no la vamos a encontrar en ningún otro lado. Pero si regresamos al Antiguo Testamento, en lo que es Génesis 5:1 al 32, vamos a encontrar el libro de las generaciones de Adán. ¿Y cómo entramos nosotros en ese libro? Por el simple hecho de nacer, nosotros entramos en el libro de Adán. Solamente por nacer, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, simplemente nacer y ya estamos en el libro de Adán. Pero este libro es un libro de muerte, así como lo expresa en Romanos 5:12. Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Da miedo, ¿ah? Ahora, también está el libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Cómo es que entramos nosotros en el libro de la genealogía de Jesucristo? En Juan 3:3 nos lo explica.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que también por un nacimiento entramos en el libro de la genealogía de Jesucristo. Pero este es el nuevo nacimiento. Este es el nuevo nacimiento donde nos identificamos con Jesucristo, que es cuando nos bautizamos. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿ya están registrados ustedes en el libro de la genealogía de Jesucristo, el Cordero? Si no están, los invito. Es gratis. En 1 Corintios 15:22 nos dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos morimos por el simple hecho de nacer, pero al nacer de nuevo somos vivificados por Cristo. Continuando con nuestro primer versículo, que nos dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí parecería que hay un error, ¿verdad? Porque primero nombra a David, siendo que Abraham fue primero. Pero no es un error, sino que nombra primero a David porque Jesucristo tenía que ser del linaje de la realeza primero. Primero tenía que ser rey y después tenía que ser del linaje de Abraham para identificarse con su pueblo. O sea que no hay ningún error aquí. Primero tenía que ser rey y después tenía que ser identificado con su pueblo. Ahora, Dios le hizo una promesa a Abraham. Y esa la encontramos en Génesis 22:18. Si quieren ir a sus Biblias para que lo revisen. En Génesis 22:18 nos dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí claramente podemos ver que dice en tu simiente. Uno, está hablando singular, no plural. Ahora, ¿quién es esa simiente? Si tuvo una descendencia enorme Abraham. Está hablando de alguien en particular. Y ese alguien en particular nos lo revela en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y tu simiente, la cual es Cristo. Vamos a continuar con los otros versículos que nos restan, que es el versículo 2 al 6. Aquí nos dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Aquí podemos notar que hace mención el nombre de 4 mujeres y también 3 gentiles. En ese tiempo, la mujer simplemente no valía nada. En ese tiempo la mujer era rechazada, era discriminada, no valía absolutamente nada. La primera mujer que aparece ahí es Tamar. Esta mujer, la historia de esta mujer aparece en Génesis capítulo 38. Muchos de aquí ya conocen la historia porque nos pusieron las películas el mes pasado. Esta mujer apareció en esta genealogía por el simple hecho de que era pecadora. La segunda mujer es Rahab, y de ella se habla en Hebreos 11:31. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes,
habiendo recibido a los espías en paz. Imagínense qué contraste hace esto. Primero pecadora y luego por la fe salva. Así también somos nosotros. Primero pecadores y por la fe somos salvos. La tercera mujer era Ruth. Esta mujer maravillosa, no hay nada malo de qué hablar de ella. Era una mujer buena, pero era excluida en ese tiempo por lo mismo que la ley discriminaba a los moabitas. Y esta mujer era una mujer moabita. Así nos lo dice en Deuteronomio 23:3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová. La cuarta mujer era Betsabé. Me imagino que todos la conocen también. También vimos esa película aquí, en las películas que nos puso el pastor Carlos. Esta mujer no aparece con su nombre aquí en esta genealogía. Aquí nos dice la que fue mujer de Urías. O sea que es Betsabé, pero no nos dice su nombre directamente. ¿Y por qué no nos dice su nombre? Porque ella no cometió el pecado. El pecado lo había cometido David, exactamente. El pecado lo cometió David y él fue el que pagó por el pecado. Y pagó muy duro. Esta mujer aparece por lo mismo, porque incurrió en la vida de David. En primera de Juan 2:1 nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y es que tenemos un pastor, un verdadero pastor, que en realidad cuida de sus ovejas. Aquí lo vimos con David. Cuando una oveja se sale de su corral, él va y la busca y siempre la trae. Qué tristeza que hoy en día hay muchos pastores que en vez de pastorear a sus ovejas, se pastorean ellos solos. Se duermen. Y cuando despiertan, ya no tienen las mismas ovejas. Y empiezan a buscar excusas y empiezan a echarle la culpa a la gente. No asumen su responsabilidad. Pero nosotros tenemos a un verdadero pastor. Este pastor que siempre está con nosotros. Y este pastor me hizo recordar el Salmo 23. Recuerdo que hace mucho tiempo viví como 3 años de angustia, de desesperación. Me ocurrió una gran tragedia que gente de otras iglesias, pero también cristianos, me dio este salmo, me daban este salmo. Este salmo es de consolación. Este salmo es para infundir seguridad. Vamos a leer el Salmo 23. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y en realidad, si estamos con nuestro pastor, nada nos va a faltar. Y Él nos va a llevar por los lugares que son más tranquilos. Este salmo, lastimosamente, solamente lo leen hasta el versículo 3 en muchas iglesias. En una ocasión me tocó a mí ir a una iglesia y escuchar al predicador hablar de este salmo. Estuve alrededor de 45 minutos y habló de grandes bendiciones y prosperancia. Pero nunca llegó al 4.º versículo. El 4.º versículo dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La gente les predica pura prosperidad, pero no les predica este versículo donde dice que aunque tengan problemas, aunque tengan adversidades, Él estará con ustedes. Y así es, Él siempre está con nosotros. Esas pruebas que nos pone o esas tentaciones que superamos son
para crecimiento espiritual, para ser más maduros, para tener una comunión más sólida con nuestro pastor, con nuestro Dios. En el versículo 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y es que la verdad tenemos demasiados angustiadores. Como lo mencioné hace un rato, los ateos nos tiran duro, pero ellos seguían a la filosofía. Que aunque la filosofía no tenga bases, porque todo el tiempo está cambiando, simplemente cambian a otra filosofía para evitar la que no pudieron contestar. Pero la palabra de Dios nunca cambia. Siempre ha estado desde los tiempos de antes y siempre estará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién de aquí está esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Claro que estamos esperando a nuestro Dios, porque Él prometió que iba a venir y aquí lo estamos esperando. Aquí venimos a alabarle a nuestro Dios y a esperarle, a nuestro buen pastor. En el versículo 6 nos dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria a Dios, porque todos vamos a morar por siempre con nuestro Dios. Así terminamos nuestra predicación, hermanos. Por favor, pónganse de pie, vamos a hacer una oración para agradecerle a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Dios mío, en verdad gracias por darnos este pequeño detalle que es tu palabra. Esta palabra que nos llena, mi Señor, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Gracias porque nos dejaste una esperanza, porque nos dejaste al Espíritu para que nos guíe día con día, para que esté siempre ahí en esos momentos de tentación, porque no hay que culpar al diablo más. Él simplemente pone la tentación. Nosotros tenemos la opción de decidir entre sí y no. Hay que hacer conciencia, hermanos. Gracias, Dios mío. Ayúdanos a hacer conciencia para evitar el pecado y no poner más excusas. Sabemos que vamos a caer porque somos pecadores de nacimiento. Pero tú estás ahí para levantarnos. Y cada vez que nos levantas, nos levantamos fuertes, mi Señor. Porque tú eres grande y misericordioso. Porque tú siempre estás con nosotros, mi Señor. Gracias en verdad por todo lo que nos has dado. Gracias por esta enseñanza. Ayuda a que este conocimiento que nos das se quede en nuestros corazones, para que en las circunstancias de la vida nos acordemos de tu palabra, porque tú ya hablaste, mi Señor. Tú ya hablaste y has dejado tu palabra escrita, mi Señor. Danos alegría cada vez que leamos tu Biblia, cada vez que vengamos aquí a adorarte, mi Señor. Porque tan solo te damos un momento, aunque eres merecedor de más. Aunque deberíamos estar día con día alabándote, muchas veces no lo hacemos, mi Señor. Perdónanos por eso. Perdónanos, mi Señor. Gracias por todo lo que nos has dado. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo nuestro Señor. Amén. Dar un aplauso a Dios.